Presentación gerente de Transmilenio sobre la proposición 749 completa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal alterno, pero para nada secundario, Inframundial. Dentro del marco de un debate de control político organizado por el Consejo de Bogotá, realizado el pasado 16 de agosto de 2024, pudimos conocer un panorama de cómo estaba el sistema de transporte masivo hace 25 años, en qué está Transmilenio hoy, pero no menos importante, ¿para dónde va? En este punto es donde las oportunidades de mejora de calidad de servicio, estaciones impecables y modernas, seguridad y control en todo el sistema y fundamentalmente, para la entrada en operación de la primera línea del Metro de Bogotá, contar con una flota 100% eléctrica, cero emisiones, de buses articulados y biarticulados. Los dejo entonces con la presentación completa sin cortes. Efectivamente, el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá enfrenta muchos retos. El sistema ha evolucionado y estamos convencidos que hoy tenemos un mejor sistema de transporte público en Bogotá de lo que teníamos hace 25 años. Sin embargo, somos conscientes de las oportunidades de mejora que tenemos. El reciente informe de calidad de vida de Bogotá, ¿cómo vamos?, que además es un informe objetivo porque es ajeno a la administración, es independiente, nos da muestras de que vamos en el camino correcto, de que estamos mejorando. Incrementamos 16 puntos porcentuales la satisfacción con el sistema y se redujo en 12 puntos la percepción de inseguridad, que es una de nuestras problemáticas más fuertes hoy en día. Entonces eso nos da optimismo, pero sabemos que efectivamente tenemos varios proyectos y líneas de trabajo muy importantes que hacer. Entonces, siendo consecuentes con los temas que presentaron los concejales, ¿qué pasaba antes del sistema Transmilenio? Y no quiero repetir lo que ya nos contaron, que es muy cierto frente a la calidad del servicio a los usuarios. Era un sistema que definitivamente no cumplía con estándares ambientales, de edad de la flota, de calidad de conducción. La forma en que conducían los conductores antes ponían sin duda en riesgo a los pasajeros. Era un tema de seguridad vial, de seguridad ciudadana, etcétera. Pero adicional a eso, quisiéramos recordar que también las condiciones laborales de esos conductores que prestaban el servicio no eran las mejores, y eso es súper importante de cara al debate también que plantea el concejal Fabián, y es claramente en la medida en que vamos reemplazando ese servicio con un servicio como lo tenemos hoy, en el cual se busca el cumplimiento de todos los estándares de calidad y laborales para los conductores, el sistema cuesta más. Entonces, eso explica gran parte del incremento del Fondo de Estabilización Tarifaria cuando el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá reemplaza completamente lo que se llamó el SITP provisional. Hace un par de semanas que tuvimos un evento con el alcalde de reconocimiento a los mejores conductores del sistema, que para recordarles son 25.000 conductores en total. Un conductor que comenzó hace 25 años decía, es que a mí este sistema me cambió la vida y se la cambió a mi familia. ¿Por qué? Porque hoy en día tienen unas condiciones laborales muchísimo más favorables de las que tenía un conductor del SITP provisional o de lo que se llamaba en su momento el transporte público colectivo. Eso no solamente lo cumplimos nosotros con los buses, sino que claramente lo va a cumplir la primera línea del metro, el Regiotram, todos los sistemas de transporte formales que prestan un servicio con estándares mínimos de calidad, le transforman la vida a los usuarios, pero también a todos los empleados que trabajan en el sistema. Hoy nosotros tenemos todos los días cerca de 34.000 colaboradores que están moviendo a los más de 4 millones de viajes que tenemos. Entonces, sin duda, la formalización y la integración del sistema de transporte público en Bogotá ha sido una gran transformación y hoy podemos decir sin ninguna duda que tenemos un mejor sistema de transporte. Si quieren, avanzamos, por favor. Eso en términos de calidad del servicio a los usuarios y de formalización del componente laboral del sistema, pero también tenemos que contarles que
este sistema ha tenido una evolución en la forma en la que se contrata. Desde el principio, el sistema decidió que se contratara a unas empresas privadas especializadas la operación y mantenimiento de los buses. Esta es una decisión que es histórica en el sector transporte, que siempre ha sucedido, siempre esas capacidades de prestación del servicio directo han estado en empresas privadas, y es algo que no solamente pasa en buses, sino también en los cables, pasa en las líneas de metro, en las líneas de trenes. De hecho, para la operación de nuestra primera línea del metro de Bogotá, la decisión que tomó Bogotá en su momento fue también incluirla en el contrato de concesión que hoy está construyendo, pero que en 3 años va a empezar a operar. Es el mismo concesionario el que va a operar, y es un concesionario privado. Por lo tanto, la decisión de trasladar esos riesgos y esas tareas especializadas de operación de transporte no son solo inmersas, digamos, en el componente de buses y cable que tenemos hoy, sino que van a estar en la primera línea del metro y en el Regiotram de Occidente. No es una decisión que toma solo a Bogotá, y es una decisión que vemos en todas las ciudades grandes de América Latina, en Estados Unidos y en Europa. En Londres sucede lo mismo, no es algo que sea ajeno y es muy tradicional en el sector transporte. Lo importante que tenemos que resaltar aquí es que también en ese sistema de concesiones y de trasladar riesgos de esa operación de transporte a los privados, en Bogotá tenemos ya 6 fases, estamos arrancando la fase 6 del sistema, en las cuales tenemos una serie de lecciones aprendidas y cómo garantizamos que efectivamente los precios que nos cobran los privados sean los mejores y los más bajos, que eso redunda directamente en lo que nos cuesta y además en lo que le cuesta al usuario, es motivando la competencia. Y eso es lo que nosotros trabajamos todos los días, y es que en los procesos de licitación que abra Transmilenio, que abra la empresa Metro, que abra la empresa Férrea Regional, haya mucha competencia para que efectivamente así se bajen los precios y las tarifas sean razonables. Eso es lo mejor que podemos hacer, porque digamos que asumir nosotros como públicos directamente los riesgos, lo que hemos visto históricamente es que eso no necesariamente funciona bien. El caso de la Rolita es especial. La Rolita hoy efectivamente es 80% de la empresa Transmilenio, 20% de Enel. Es una empresa mixta que hoy está prestando en el componente de buses un servicio muy competitivo frente a los operadores privados. Los indicadores de calidad están funcionando bastante bien. Les pagamos las mismas tarifas de remuneración, y eso es muy importante. Es decir, en este momento el contrato con la Rolita S.A. tiene el mismo costo que un contrato con una empresa privada. Lo que estamos esperando es obviamente que la Rolita sea cada vez más competitiva en la operación de buses, y eso sin duda redundará en una mejor situación para el distrito. Entonces, para resumir, ¿cómo prestamos hoy esta operación? La estamos prestando en 3 componentes principales. Un componente que lo hacemos a través de nuestra alianza estratégica con el IDU, que es la empresa especializada en construcción de infraestructura, que es para diseñar y construir efectivamente. Nosotros lo que buscamos desde el sistema es darle tareas y asignarle riesgos a las empresas que son más especializadas en hacerlo. Entonces, efectivamente, el IDU construye la infraestructura, nos la entrega a nosotros, Transmilenio S.A., que somos una empresa 100% pública en administración, y nosotros operamos esa infraestructura con unas empresas privadas que hoy las vemos claramente son de 2 tipos. Unas empresas privadas que proveen la infraestructura, incluido el material rodante, y unas empresas privadas que son muy especializadas en operar y mantener el material rodante y la infraestructura. Entonces, por eso es que tenemos 2 tipos de contratos de concesión, unos de provisión y unos de operación y mantenimiento. Esto cada vez está funcionando mejor, sobre todo de cara a la prestación del servicio, y es que como distrito nosotros tenemos el control de los activos, es decir, del material rodante, la flota, las cabinas de cable todo el tiempo, y son los operadores
digamos, los que se encargan solo de operar y mantener, pero no tienen ellos el control y la administración de lo que nos permite prestar el servicio, que es la flota y la infraestructura. Nosotros hoy como Transmilenio S.A., y esto es muy importante, somos los responsables de gestionar el sistema de transporte público en Bogotá de buses y cables. Entonces, eso nos impone un reto también como ciudad, y es en 4 años vamos a tener Transmilenio responsable de buses y cables, la empresa Metro de Bogotá responsable de la primera línea del metro, y vamos a tener la empresa férrea regional responsable del Regiotram de Occidente. Nosotros, ¿cómo vemos el sistema integrado con todos los modos de transporte? Que somos los que vamos a conectar esta ciudad, todos trabajando en equipo, conjuntamente, vamos a conectar Bogotá. Si nosotros pues no salimos a operar, esto es muy importante, el 87% de los estratos 1, 2 y 3, pues no, digamos, nuestros pasajeros hoy son en un 87% estratos 1, 2 y 3. Entonces, de nuestra operación y de que lo hagamos bien dependen esas personas que no tienen, como lo decía el concejal Fabián, probablemente otras alternativas para poder llegar a sus destinos día a día. Y lo que queremos hacer desde Transmilenio es poder brindar ese servicio en condiciones de calidad, seguridad y eficiencia, y eso es lo que ha marcado nuestro diseño de líneas estratégicas y de proyectos en este cuatrienio. Hoy, ¿qué está sucediendo? Y esto es una situación que va a evolucionar rápidamente con la construcción de nuevas troncales y con la construcción del metro y de Regiotram. Entonces, hoy lo que buscamos es, digamos, con los buses que tenemos y la infraestructura que tenemos, que sin duda tiene un retraso en su implementación, porque hoy Bogotá debería tener mejor infraestructura de transporte, y eso llamado carriles exclusivos, que es lo que de verdad nos da velocidad y eficiencia, la tenemos en las condiciones actuales con muchos retos, efectivamente, y además tenemos, pero vemos eso que es una noticia positiva, tenemos la ciudad en obras para poder llegar a una situación de carriles exclusivos mucho mejor. Pero hoy en nuestra operación, sin duda, tenemos en el día a día muchos retos por los más de 600 frentes de obra que están actualmente en la ciudad y que nos imponen retos en la operación de los buses. Entonces, ¿a qué le estamos apuntando? A tener en 4 años un sistema integrado de transporte multimodal que se integre y que opere de la mejor manera. Si quieres, dale, por favor. Entonces, en nuestros números actuales tenemos el componente troncal, que tiene cerca de 2.200 vehículos en total. Como lo decían los concejales también, nosotros salimos a operar todos los días con cerca de 11.000 buses. El componente troncal es el que es el más eficiente, es el más rápido, efectivamente. Eso favorece sin duda los resultados financieros, porque además pues está moviendo la mitad más o menos de los viajes en un menor número de vehículos, claramente, y con un menor número de kilómetros en operación. Pero eso realmente está asociado a que el componente troncal va por los carriles o las vías más cargadas de Bogotá. En el componente troncal nosotros no podemos llegar a todas las esquinas de la ciudad. Tampoco lo podríamos hacer con metro, ni con trenes, es decir, siempre el componente zonal va a ser necesario, porque el componente zonal es el que alimenta los grandes corredores, y eso es una característica propia de ese tipo de componentes. Por eso todas las ciudades grandes en el mundo no solo tienen trenes, metros, sino que también tienen buses, porque con los buses llegamos a los barrios y llegamos a las esquinas. Entonces, eso es lo que sucede hoy realmente en Bogotá entre el zonal y el troncal. Sin embargo, el zonal ha tenido una mejora este año muy significativa en demanda, en eficiencias, y seguimos trabajándole para cada vez llegar más lejos y con un mejor servicio y que no nos cueste tanto. Tenemos el componente de cable, hoy solamente está en operación el Transmicable de Ciudad Bolívar, pero vienen 2 adicionales, y tenemos un componente muy importante de biciestaciones que queremos también maximizar su uso y que la alimentación a nuestro sistema de transporte no solo sean buses, sino también en bicicletas. Adelante.
Esta flota, estos casi de 11.000 buses que tenemos hoy, como lo decían los concejales, realmente nosotros somos líderes y referentes a nivel mundial en movilidad sostenible y en movilidad eléctrica, porque fuimos durante varios años la ciudad fuera de China con un mayor número de buses eléctricos en operación. Hoy Santiago de Chile nos supera con una licitación reciente. Nosotros seguimos trabajando en esto, pero sin duda en la región e incluso comparándonos con Estados Unidos y con Europa, Santiago de Chile y Bogotá son los líderes fuera de China. Esto sin duda pues hace que nos reconozcan a nivel mundial y es algo que queremos también que Bogotá y que todos los ciudadanos se sientan muy orgullosos, porque es un trabajo que lleva haciendo Bogotá hace varios años y que hoy nos pone en una muy buena situación en términos ambientales y de sostenibilidad. Antes, y lo presentaba la secretaria de Ambiente en algún momento, el transporte público era una preocupación para la calidad del aire y para las emisiones en Bogotá. Hoy ya no lo es. Hoy nosotros no somos una preocupación en términos ambientales y vamos a seguir mejorando. Tenemos también una flota a gas muy importante. Es la flota de buses a gas más grande del mundo, más de 2.000 buses, que también en términos ambientales son competitivos porque reducen casi un 100% el material particulado que se produce, y también en términos de CO2. Entonces, más del 42% de nuestra flota hoy se puede considerar de cero o bajas emisiones. Eso es un gran porcentaje y es muy bueno. En Colombia no hay otra ciudad parecida, ni tampoco en América Latina. Entonces, sin duda, en términos de sostenibilidad ambiental, somos un referente. ¿Qué les queremos contar adicionalmente? Este sistema de transporte público en Bogotá, y no ya alejándonos un poco de si es en buses, en trenes, en metro, etcétera, tiene unas características que lo hacen retador, y es Bogotá hoy se comporta en sus viajes, dado su estructura urbana, que todos queremos en la mañana salir de las periferias y llegar al centro, y por las tardes salir del centro y llegar a las periferias. Eso es una característica de ciudad, no del sistema de transporte, que pues claramente se alinean en algún momento, y ahí siempre tenemos el problema del huevo o la gallina, pero hoy esa es nuestra característica. ¿Por qué esto es relevante? Porque eso explica parte de nuestro déficit, la diferencia entre la tarifa al usuario y la tarifa técnica, y es que nosotros per se, por los movimientos, tenemos un sistema que va lleno en solo un sentido, generalmente, porque todos queremos ir hacia el mismo sitio por la mañana, los buses se regresan vacíos en el otro sentido a volver a recoger pasajeros para seguir llevando. Eso es algo de ciudad y eso le va a pasar al metro también, ¿sí? Entonces, eso explica que nuestros indicadores de eficiencia pues tengan un límite, y es porque tenemos que mover a los pasajeros y tenemos que ir llenos en un sentido y regresarnos vacíos a seguir buscando pasajeros. Y eso además se combina con que todos nos movemos a las mismas horas. Y esto es otra cosa que nos ayudaría a tener un sistema más balanceado y más eficiente en general, y es que los picos de viajes en Bogotá son muy marcados. Todos queremos ir a nuestros destinos laborales, de estudio, etcétera, por la mañana, en unas 2 horas. Las horas picos en Bogotá son bien concentradas entre las más o menos 6:30 de la mañana y 8:30 de la mañana, y por la tarde igual, todos regresamos a nuestras casas a la misma hora. Eso quiere decir que nosotros diseñamos la cantidad de flota que necesitamos en operación para esos picos que duran muy poco tiempo durante el día. En las horas valle, que es cuando se mueven más o menos la mitad o menos de las validaciones, esas horas valle son mucho más durante el día. Tenemos una flota parqueada, digamos, subutilizada en los patios, pero que tenemos que tenerla porque pues tenemos que salir a mover en las horas pico mucha más gente concentrada. Entonces, nuestra ciudad tiene esas dos características en términos de transporte que nos pone unos retos como sistema integrado, sin importar el modo, que tenemos que superar, porque sobre todas las cosas tenemos que prestar el servicio, llegar a todos los rincones, llegar a tiempo, prestar buenas frecuencias.
Adelante. ¿Qué ha pasado recientemente en términos de cifras? Y aquí estamos viendo las cifras de validaciones, y es efectivamente en 2019, y estas cifras de validaciones toca combinarlas con nuestra historia reciente, y es antes de pandemia, cuando teníamos un sistema donde teníamos que convivir con el TPC o el SITP provisional. Teníamos un número de validaciones, sobre todo en el componente troncal, que era muy bueno. En el componente zonal era menor porque el zonal siempre en ese momento competía con el provisional, y entra pandemia y en paralelo el sistema empieza a implementar todo el sistema zonal en un 100%. Entonces ahí se combinan dos efectos que ahorita los vamos a ver en los números del Fondo de Estabilización Tarifaria, y es que baja la demanda por la pandemia, y Bogotá ya había comprado un número de buses importante, cerca de 2.500 buses, para reemplazar 100% el SITP provisional. Entonces se combina el efecto de una reducción importante de pasajeros con un incremento en el número de buses para poder reemplazar el SITP provisional. Y la demanda después de la pandemia ha ido aumentando y muestra una tendencia clara hacia el incremento. De hecho, en el último semestre, y aquí se combinan probablemente usuarios nuevos con reducción de evasión, hemos tenido la demanda diaria más alta en la historia del sistema. Entonces, y de hecho, cuando cerramos los 200 días, uno de nuestros logros importantes es que tenemos un mayor número de pasajeros en promedio en el sistema. Eso es una noticia muy importante porque las ciudades son sostenibles en la medida en que nos movamos en transporte público. Y el diferencial tarifario, entonces, como les decía, tuvo su peor momento. Entonces el diferencial tarifario se empieza a ampliar efectivamente con la implementación del sistema zonal, y eso es por lo que hablábamos ahorita, y es el zonal es el componente más ineficiente porque es el que va a recoger un menor número de pasajeros por kilómetro, porque es el que llega al interior de los barrios donde la demanda no está concentrada. Y este sistema zonal va a ser necesario así Bogotá se mueva solo en líneas de metro. O sea, eso es importante, y es, nunca vamos a poder llegar con una línea masiva de transporte, ni de buses ni de trenes, a los barrios. Siempre vamos a tener que ir a los barrios a recoger los pasajeros para alimentarlos a las líneas de transporte masivo. Entonces, cuando empezamos a reemplazar al provisional y a sacar al TPC, ese diferencial empieza a aumentar. En la pandemia fue el momento más difícil porque fue cuando menos pasajeros hemos tenido, y después de pandemia se ha mantenido, digamos, en un nivel que refleja que ya no tenemos el SITP provisional, que el distrito formalizó el 100% del sistema de transporte público y que hoy movemos la ciudad en transporte público cumpliendo con esos estándares mínimos de calidad que sin duda no se cumplían en el TPC. Los costos del sistema, y esto es una foto de 2024, ¿cómo se ven? Entonces tenemos unos componentes fijos que son las inversiones en material rodante, en infraestructura, en componentes tecnológicos para poder tener tarifa integrada, todo el sistema integrado operacionalmente, que son, digamos, 3.2 billones, y unos componentes variables que ya reflejan el número de kilómetros que movemos, los pasajeros, y unos componentes variables también del sistema tecnológico. Y esto es relevante porque esta proporción, digamos, en la medida en que incorporamos más flota eléctrica y a gas, que tienen unos costos operacionales menores, van a ser más importantes los componentes fijos que los variables, y eso es parte del ascenso tecnológico y de la evolución que buscamos del sistema de incorporar cada vez más flota cero y bajas emisiones. ¿Cuál era inicialmente o qué fue lo que se presupuestó en 2023 para cubrir este diferencial tarifario de 2024? Entonces, uno es fuente distrito, que lo que se presupuestó es que Bogotá cubriera 2.2 billones, y lo que se ha mencionado ya hace varios días de manera recurrente, la fuente nación,
que son 825.000 millones. Nosotros estamos trabajando en varios frentes para poder enfrentar, digamos, este Fondo de Estabilización Tarifario de 2024. Uno es pues ser cada vez más eficientes y lo hemos logrado. Nosotros tenemos un indicador que es el índice de pasajeros por kilómetro, que ya muestra un crecimiento del 6%. Entre más alto somos más eficientes, es decir, podemos mover más pasajeros por kilómetro. Y que eso es debido a optimizaciones operacionales, a mejoras en las rutas, a lograr, por ejemplo, reducir oferta donde no se necesita y a reforzar la oferta donde más la necesitamos. En eso hemos tenido un trabajo importante. Adicionalmente, la evasión, que como ya lo mencionaron, en el primer semestre logramos casi 1% de menos de evasión en el troncal. En el zonal, concejal, para responderle a su pregunta, ya tenemos en estudio de mercado la línea base del componente zonal, consideramos eso muy importante para poder trabajar más enfocados. Sin embargo, hemos trabajado también en el componente zonal y tenemos unas fuentes distrito para cubrir esos 2.2 billones. Los 825.000 millones los seguimos trabajando, seguimos conversando con el gobierno nacional para que, debido a que no se han implementado los artículos 172 y 183 del Plan Nacional de Desarrollo, este año ellos sigan poniendo esos recursos directamente a la operación o al Fondo de Estabilización Tarifaria para ayudar no solamente a Bogotá, sino a varias ciudades en Colombia a que puedan seguir operando sus sistemas sin problema. Dale. Entonces, digamos que, dale, por favor, ya reconociendo que tenemos varios retos, reconociendo también todo lo que nos dicen los usuarios con respecto a la seguridad, con respecto a lo que valoran efectivamente de las frecuencias y demás, en los primeros 200 días que se cumplieron hace un par de semanas, ya estamos viendo mejoras en el sistema que son consecuentes con lo que mostró Bogotá cómo vamos, y es que tenemos una reducción de delitos en el componente troncal del 33%, del 10% en el componente zonal, y una serie de acciones en seguridad que vemos es un tema indispensable para que nuestros usuarios perciban mejor el servicio en términos de intervenciones integrales en los dos componentes, de capturas en el sistema, de incautación de armas blancas, etcétera. Muy importante, aquí trabajamos muy de la mano con la Secretaría de Seguridad, con la policía, con el Comando Transmilenio, y estamos trabajando fuertemente en campo para mejorar la percepción de seguridad y también tener resultados tangibles que ya se ven. Entonces aquí es, digamos, un poco más explicación sobre esa mejora en seguridad que tenemos en el sistema y en lo que nos vamos a enfocar en el cuatrienio, que es muy consecuente, digamos, con el plan de desarrollo que ya fue aprobado. Adelante, por favor. Desde la empresa Transmilenio, lo que nos estamos proponiendo o lo que estamos ambicionando es ser orgullo en Bogotá y en Colombia por ser un sistema de transporte que sea sobre todo confiable, inteligente e innovador. Queremos que aquí se recupere ese sentido de pertenencia por el sistema de transporte público. Sabemos que los usuarios que hoy tenemos en nuestros buses y en nuestro cable serán los usuarios del futuro, de las nuevas troncales, de la primera línea del metro, del Regiotram, y sobre esos usuarios nosotros queremos recuperar esa confianza en el sistema de transporte público que es indispensable para que se conecte y se mueva Bogotá. Entonces, de cara a esa ambición, estamos trabajando fuerte en mejorar la experiencia del usuario de manera integral, no solamente en frecuencias y en confiabilidad, que sabemos es lo más importante, sino también en la infraestructura. Como decían, efectivamente, el 50% de la infraestructura de nuestro sistema fue afectada en el estallido social de hace unos años, y eso ha sido muy difícil porque una parte importante de la infraestructura, sobre todo la más antigua, hoy tiene unos retos de mejora muy importantes. Entonces estamos trabajando en mejorar el aseo, cómo se ve la infraestructura, corregir detalles, corregir
diferentes cosas que sabemos que a nuestros usuarios sin duda les causan un desazón cuando entran al sistema. Entonces estamos trabajando en infraestructura actual, no solamente en construir nueva, en mejorar las puertas, en mejorar los accesos, en mejorar la visual de la infraestructura en general, en que se vea bonita, en construir murales, en que nos sintamos de verdad bien recibidos en el sistema. También estamos haciendo varios esfuerzos en términos tecnológicos para mejorar el acceso del usuario al sistema de recaudo, de pago, etcétera. En seguridad, como ya les decía, ahí trabajamos fuertemente, además interinstitucionalmente, para mejorar la seguridad. En sostenibilidad, con mejorar nuestra flota, mejorar nuestra infraestructura en términos de impacto ambiental, que sea viable financieramente, nunca olvidándonos de que esto lo tenemos que poder pagar, y también fortaleciendo Transmilenio como institución y que podamos responder a este sistema que va a ser más grande y más retador cada día. Lo que vamos a tener en 4 años es un sistema con un número mayor de carriles exclusivos, es decir, vamos sin duda a poder ofrecerle menores tiempos de viaje a nuestros usuarios cuando ya esté en operación la 68, la extensión de la Caracas, la extensión a Soacha, la avenida Ciudad de Cali y el cable de San Cristóbal en operación. Estos proyectos en términos de infraestructura nos impone también unos retos a Transmilenio S.A. como operación de esos sistemas que ahorita se los voy a contar, y vamos a dejar en construcción la carrera séptima, la calle 13 y el cable de Potosí, que ya está contratado y va a entrar a operar en 2028. Entonces vamos a incrementar en 34 kilómetros nuestro sistema troncal, que sin duda nos va a ayudar a mejorar la experiencia de los usuarios. Adicionalmente, tenemos dentro de nuestra fase 3, que fueron contratos firmados en 2009 y que tienen todavía tiempo de concesión hasta el 2032, si no me falla la memoria, que tienen todavía más o menos 12 años más de vida esos contratos. Tenemos una gran reposición de flota que estamos trabajando para hacerla en las mejores condiciones de sostenibilidad y de eficiencia económica. Y tenemos que comprar, como segundo proyecto estratégico, tenemos que garantizar que las nuevas troncales tengan el material rodante suficiente para su operación. Ahí, como se les planteó en el Plan Distrital de Desarrollo, necesitamos vincular cerca de 613 buses articulados y biarticulados a ese componente troncal para poder operar de la mejor manera. Y dentro de esa fase 6, ya hoy estamos trabajando fuertemente la primera etapa de esa fase 6, que es poner a operar un patio portal que nos entrega la empresa férrea regional en Soacha, y desde el cual vamos a operar cerca de 296 vehículos. Ese es un número que estamos revisando porque ese patio se construyó como si su operación fuera a ser en vehículos de combustión interna. Nosotros estamos apuntándole a tener vehículos de 0 emisiones en ese patio, entonces estamos revisando su capacidad total con la electrificación del patio, y eso es una licitación que estaremos abriendo en las próximas semanas y en la cual estamos trabajando fuertemente para que haya, como les decía, mucha competencia y los precios sean los mejores para el distrito. Para esa licitación ya tenemos un cambio importante, y es que todo el componente de inversión se va a pagar con fuente vigencias futuras distrito como mínimo, y estamos trabajando con el gobierno nacional para que también haya vigencias futuras nación. Eso automáticamente nos va a descargar la tarifa técnica que tenemos hoy en el sistema, entonces vamos a ver una menor diferencia entre la tarifa técnica y la tarifa al usuario si seguimos implementando los proyectos en este esquema nuevo de concesión, en la cual la fuente de pago son vigencias futuras y no fondo de estabilización tarifaria. También, y esto de cara no solamente a nuestra evolución como sistema de buses y cables, sino también por la entrada de la primera línea del Metro de Bogotá y del Regiotram de Occidente,
estamos trabajando en tener un sistema interoperable de recaudo en el cual también ya tenemos varias acciones en marcha. El objetivo es que tengamos una arquitectura que sea mejor para los usuarios y en la cual se puedan conectar todos los modos de transporte, interoperar y estar 100% integrados. Algo que no hablamos ahorita que es muy importante cuando nos comparamos con otras ciudades en Colombia, por ejemplo. Entonces, si nos comparamos con Medellín, muchas veces hay, digamos, mayor orgullo por Medellín que por Bogotá, y realmente nosotros hoy podemos decir que un pasajero de transporte público en Bogotá se puede mover por toda la ciudad pagando un solo tiquete, pagando 2.950 pesos, porque tenemos el sistema 100% integrado. En Medellín, si uno se monta a un bus y luego llega y se quiere montar al metro, tiene que pagar otra vez. Entonces, realmente las tarifas, concejal, que usted presentaba ahorita, tienen ese problema, y es, claro, la tarifa del metro es, digamos, ya hoy es mayor que nosotros, pero tiene un valor. El tema es cuánto le cuesta a un pasajero viajar de un extremo a otro de la ciudad. Si hacemos esa comparación, es probable que en Medellín cueste el doble de lo que cuesta viajar en Bogotá, porque aquí pagamos una sola tarifa, y nosotros sí estamos seguros de que si entra al metro vamos a estar 100% integrados. Estamos trabajando en la integración con Regiotram otra vez, y esto del sistema interoperable de recaudo tiene esa función también. Y la concesión que usted mencionaba ahorita es una concesión que se acaba en 2028, entonces desde Transmilenio estamos ya estructurando todo lo necesario para que el reemplazo de esa concesión dé el mejor resultado para nuestros usuarios y haya un mayor número de medios de pago posibles, un mejor acceso, mejor información y mejor relación entre el usuario y nosotros. También, como les decía, el cable de San Cristóbal está en construcción actualmente. El IDU lo que nos ha dicho es que nos lo entrega en el primer semestre de 2026. Entonces, nosotros tenemos como Transmilenio S.A. que estructurar el proceso para contratar el operador del cable, del Transmicable de San Cristóbal. Entonces, estamos trabajando en eso, entendiendo también nuestra historia de operación de 5 años. Con respecto al cable de Ciudad Bolívar, estamos en este momento en estructuración de un nuevo proceso de selección objetiva, esto debido a la decisión del juez 47 del circuito de Bogotá, que nos ordenó terminar anticipadamente el contrato interadministrativo que está firmado hoy con la Rolita S.A. y que nos dijo que tenemos que realizar un proceso de selección objetiva para escoger un nuevo operador. Lo que nosotros le propusimos al juez y que fue aceptado es hacer este proceso más o menos en un año, que nos permita estructurar ese proceso de selección objetiva con los mejores estándares, implementarlo, es decir, hacer la licitación, escoger el nuevo operador, que ese nuevo operador llegue y le reciba a la Rolita en un proceso, digamos, que se traslapen los contratos por al menos 3 meses y haya un debido recibo, y ya el nuevo operador entre a operar cerca de octubre del próximo año. Entonces, por eso hoy estamos estructurando nuevamente el contrato de operación del cable de Ciudad Bolívar y preparándonos para realizar todo este proceso. Para poder nosotros reducir el fondo de estabilización tarifaria, como les decía, le estamos apuntando a reducir la evasión, a mejorar cada vez más nuestros indicadores de eficiencia, pero también, y es el componente más importante, le estamos apuntando a la cofinanciación de la nación, que así como se han cofinanciado históricamente los proyectos de trenes, se cofinancien los proyectos de buses en transporte público, además de buses de cero y bajas emisiones, en el cual no solamente se cofinancie la infraestructura de obra civil, sino también el material rodante, que sin duda hace parte de la infraestructura. Si logramos esto, que ya eso está en el Plan Nacional de Desarrollo, pero no se ha implementado, está en 2 artículos, que es el 172 y el 183, logramos que nuestro fondo de estabilización tarifaria se reduzca más o menos
a 1.59 billones al año en 2034. Es una reducción casi del 50%. Entonces, a eso es a lo que le estamos apuntando. Estamos trabajando muy fuerte con el gobierno nacional para poder tener un sistema de transporte en Bogotá más sostenible y que, como sucede en casi todas las ciudades grandes del mundo, que el gobierno nacional participe de ese subsidio que hoy recae solamente en Bogotá. Adicionalmente, para que lo tengan en el radar, nosotros estamos como Transmilenio S.A., que administramos el presupuesto de las troncales alimentadoras y de la troncal Calle 13, estamos implementando unos procesos, unas operaciones de crédito público para poder financiar esas obras y estamos estructurando la financiación de la troncal Calle 13 y ahí probablemente pues vamos a traer aquí un proceso de cupo de endeudamiento para el sistema que tiene como respaldo ya vigencias futuras aprobadas de distrito y de nación, pero que lo que estamos viendo es que probablemente la mejor opción sea tener un crédito, digamos, con un banco comercial para poder tener parte de la financiación de esa troncal Calle 13 y lo estaremos trayendo a conversarlo con ustedes próximamente. Muchísimas gracias y pues estamos aquí disponibles para responder cualquier duda. Muchas gracias. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.